vamos a empezar con un pequeño ejercicio, calentando el cerebro. A ver, díganme cuántos, es más, no me digan, escriban, ahora sí en su cuaderno, escríbanlo. Les doy 30 segundos para que escriban ahí cuántos cuadros ven. Quien ya haya escrito la respuesta, nomás levanta la mano. Bien, damos otros 20 segundos. Bien. Leticia, ¿cuántos anotaste? 10. 10. A ver, ¿dónde ves según tú los 10? Están, pues, estos 9 que están ahí y el décimo, grandote. Ok, muy bien, hasta en los 10. Lorenzo, ¿usted cuántos anotó? Bueno, nos dio 9. 9. Ok, está bien. No hay respuestas incorrectas, ¿eh? Se pueden ver 10, se pueden ver 9 y las dos son correctas. Leonor. 10. 10. Lupita. Yo veo 12. A ver, ¿dónde están los dos? Están los 9 que ya dijeron, el grandote y los otros dos. Porque adentro los 4. ¿Estos? Sí, ahí por abajo. Ok, este es un cuadro. ¿Y el otro? ¿Arriba? Sí. A ver, siguiendo la lógica de Lupita, ¿eh? Podrían ser 14. Podrían ser 14, exactamente. Sí. Entonces ya no son solo 12, son 14. No son solo los 9 evidentes. Ya, por dijimos, bueno, el 10 de afuera también está medio claro. Ya si examinamos un poquito más, pues encontramos, Lupita decía 12. Y ya la demás dijo, ay, pues sí es cierto, esos dos, pero se pueden otros dos todavía, entonces 14. Yo también, hasta donde pude descubrir, son 14. Entonces ahí, fíjense, primero es un ejercicio personal. Cada una lo vio desde su visión y es correcto. No había respuestas incorrectas. Y al final, con la visión de las demás, se enriqueció. Lupita decía 12 y a alguna a lo mejor se le abrió esa posibilidad. Dijo, ah, ya no son 12, son 14. Entonces ahí es un va y viene de aprender juntas. A ver, ahí díganme que abajo de la franja azul, ¿qué es lo que ven? Que se le venga a la mente, ahora sí. Hablado, dígame. Un punto, ¿qué más? Un círculo. Un círculo. Punto. Un hoyo. Puede ser un hoyo si pensamos en tercera dimensión. ¿Alguien ve algo más? ¿Solamente hay eso? Debajo de la franja azul, lo único que hay es este punto. Un color. Un color, ¿qué color es? Gris. Gris muy oscuro o negro. A ver, debajo de la franja azul, ¿nomás hay color negro? ¿Qué más? El blanco, ¿verdad? Hay, fíjense cómo nos centramos primero solamente en este puntito y se nos olvidaba que también está toda esta área blanca. A veces así nos pasa también cuando hablamos de nosotros mismos o de los demás. El Evangelio de hoy, si por ahí alguna tuvo ya la oportunidad de leerlo, ¿qué es lo que nos dice? Si alguien la leyó, dice, no te fijes en la paja del otro, es decir, en la astillita que tiene el otro cuando tú tienes una viga, ¿no? Jesús súper exagerado, pues aquí no va a caber una viga, un tronco enorme en el ojo, pues no es como para exagerar y decir, tú te fijas en el error del otro cuando tú tienes un errorzote o un defectote. A veces sí nos pasa, nos fijamos lo negro por decirlo, por relacionarlo a veces con lo negativo y se nos olvida ver todo el panorama blanco, que realmente la mayoría es luminoso, es positivo, y solo una parte es la negra. Entonces aquí tenemos dos opciones, o vemos el punto rodeado de blanco o lo blanco con un puntito. Son dos perspectivas, partimos o desde lo positivo o desde lo negativo. Si vamos un poquito más allá, pues podríamos ver que es un dado, por ejemplo, un dado así visto
con mucho zoom, o la mancha de un dálmata, o un agujero negro en el espacio, no sé. A ver, ahí, ¿qué es lo que vemos? Recuerden, no hay respuestas incorrectas, ¿eh? ¿Qué es lo que ve cada uno de ustedes? Medio vaso de agua. Ok, medio vaso de agua, muy bien, ¿qué más? Un medio vaso de agua con un fondo blanco y azul grisáceo. Ok, ya vamos siendo más descriptivas, muy bien, ¿qué más? Un vaso a la mitad de agua y arriba blanco y abajo. Ok. A ver, si yo les pregunto, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Está a la mitad. Ni lleno ni vacío. Por eso está medio lleno o medio vacío. Medio lleno, ¿Y por qué no medio vacío? porque si un vaso o un recipiente no contiene nada, está vacío, pero si contiene algo, aunque sea muy poquito, tiene algo. Ok, se está medio lleno. Sí, está medio lleno. Pero si nos volteamos la perspectiva, puedes ir al revés. Si un vaso está totalmente lleno y le quito la mitad, pues ya se vuelve medio vacío. Digo, es solo por ver perspectivas, las dos son correctas. Y hay gente que dice que los optimistas, es decir, los que ven todo lo bueno de la vida, dicen que este vaso está medio lleno. Y los pesimistas, los que ven todo lo malo, dicen que está medio vacío. Es decir, que se fijan en lo que falta y no en lo que hay. Esa es un poquito la perspectiva. Nos podemos fijar en lo que ya tenemos, que es el agua, o en lo que no tenemos. Ay, Chihuahua, tengo un vaso a la mitad de agua, qué tristeza, me falta para llenarlo. En vez de decir, qué alegría, tengo agua, hay gente que no tiene, puedo satisfacer mi sed, etcétera, tengo la mitad de un vaso. Son dos perspectivas de una misma realidad. A ver, y si yo les dijera, vamos un poquito más allá, que el vaso está completamente lleno, ¿qué me dirías? ¿Por qué? Porque abajo está lo positivo, por decirlo así, y arriba lo. Ok, eso ya como poniéndole una comparación, pero viéndolo objetivamente lo que hay ahí, así, o sea, físicamente si tuvieras aquí un vaso en la mitad de agua, así como está ahí, ¿por qué el vaso estaría completamente lleno? Viéndolo así, lo real, lo físico. Pues porque la mitad está llena de agua y la otra mitad está llena de aire. Exactamente. El aire no lo vemos, pero ahí está. Ahorita por el ventilador lo sentimos un poquito más. No lo vemos, pero ¿qué pasaría si no hubiera aire? Si ahorita nos encierran aquí a presión así de manera hermética, pues nos ahogamos y nos morimos. Es algo vital, aunque no lo veamos. Entonces aquí vamos también viendo qué tantas cosas en nuestra vida son vitales, son esenciales en nuestra vida y a veces no le damos importancia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, si ahora con lo del COVID, pues hay algún síntoma, el más mínimo, y de volada nos encerramos, vamos al doctor, nos preocupamos, tomamos algo? Cuando hay un síntoma físico, lo atendemos casi inmediatamente. Pero ¿qué pasa cuando hay un síntoma emocional, un síntoma afectivo? Cuando tengo un dolor, una herida, un trauma. ¿Cuántos años nos tratamos a veces tardamos en tratarnos, ¿no? En pedir ayuda, en que alguien nos escuche, en que alguien nos ayude? Entonces, es la salud interna que no se ve, pero también se siente y que también es importante trabajar, y que me imagino que por eso están ustedes aquí y estamos todos pues tratando de ser mejores personas, ¿verdad? Para atender eso que no es tan visible, pero también es bien importante. Entonces, efectivamente, ese vaso está lleno también, lleno de la mitad de agua y la mitad de aire. Esta ya no necesita tanta explicación, es una figura que está en el suelo y dos personas que la ven desde diferente perspectiva opinan diferente. ¿Cuál de los dos está bien? ¿Cuál de los dos tiene la verdad, la razón? Los dos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el que dice 6 dice, no, es que nomás yo tengo la razón? Pues ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Cómo se le llama la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva del otro? Si el del 6 dice, pues a lo mejor lo que él está diciendo puede que tenga razón, déjame pongo en su lugar. ¿Cómo se le llama eso? ¿Alguien sabe? Exacto, ¿cómo se le llama? La empatía, ¿verdad? Ponerse en los zapatos del otro. Si el
el que está diciendo 6 tiene la capacidad de decir, a ver, voy a dudar un poquito de lo que yo estoy diciendo y voy a darle algo de razón al otro y dice, pues sí es cierto, mira, viéndolo de su perspectiva, él también tiene razón y no por eso quiere decir que yo deje de tenerla. Son dos visiones distintas, no incorrectas, simplemente diferentes. Entonces, ¿cuántas veces nos metemos en conflictos diarios y conflictos muy grandes por esto, verdad? Nuestra vida familiar, en el trabajo, con nuestra pareja. Es que te dije que dejaras la parte de dientes así. No, es que tiene que ser así. Y ya por una cosa tan sencilla nos peleamos, ¿no? Desde cosas de diferentes maneras de ver la educación de los hijos, el economizar la casa, los gastos, etc. Ustedes pongan sus propios ejemplos cuando hemos tenido conflictos o cuando hemos sido capaces de ponernos en el lugar del otro y cómo se siente, ¿verdad? Vamos a ver si funciona esta otra como estrategia para descubrir lo que nuestro cerebro puede hacer. Vamos a quedarnos viendo a los 3 puntitos, no sé si lo alcancen a ver. Voy a apagarle aquí. Hay 3 puntitos que esta chava tiene en la nariz. Uno verde, uno rojo, uno azul. Vamos a quedarnos viendo a esos 3 puntitos durante 15 o 20 segundos. Fijamente, así, fijamente solo ahí. Y cuando ya pase ese tiempo, vamos a voltear hacia el techo, a cerrar nuestros ojos y parpadear o dejar los ojos cerrados. Y díganme qué es lo que ven así con los ojos cerrados. ¿Qué es lo que sucede en sus ojos? Cada quien vamos a hacer. Más que parpadear, dejen los ojos cerrados al voltear para arriba. ¿Alguien pudo ver algo? ¿No? Yo le busco, pero No. Bueno, es que a lo mejor la distancia no ayuda si lo vieron más de cerca. Lo que pasa es, es como una ilusión óptica que la verdad no sé cómo funciona, que engaña a nuestro cerebro al ver la imagen así como está en blanco y negro y quedar como que la visión, el cerebro se acostumbra a esa imagen y al cerrarlo, al menos a mí cuando me ha funcionado, veo a esta mujer a colores, no en blanco y negro, se ve a colores. No sé cómo funcione, pero bueno, es algo que pasa por el funcionamiento que desconocemos de nuestro cerebro. Entonces, fíjense, todo esto, y ahorita con este último ejercicio, vamos a ir viendo, son maneras diferentes de ver la realidad hacia afuera, pero sobre todo, lo más importante es maneras diferentes de vernos a nosotros mismos. Estamos acostumbrados a que a veces lo que han dicho de nosotros, si nuestra mamá o nuestro papá de chiquitos nos dijeron que éramos flojos, que éramos burras, que no éramos responsables, aunque no lo fuéramos, ya se nos quedó. Si nuestros amigos nos repitieron muchas veces algo de cómo éramos, aunque no fuera cierto, se nos queda y nos lo creemos. Pues aquí, aunque sea, vamos a intentar ver otras versiones de nosotros mismos para ponerlas en duda y decir, a ver, oye, esto que yo misma me he dicho a mí misma, pues no es así, es de otra manera. Entonces, vamos a ir durante este curso profundizando, como vamos a profundizar con este ejemplo. A ver, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué creen que sea? Como una llamarada, un juego, ¿no? Puede ser una llamarada, muy bien. ¿Qué más? yo le veo cara de gelatina. ¿Gelatina? Sí, Ok. Puede ser una gelatina. Muy bien. ¿Qué más?
¿No se les ocurre? ¿De qué otra forma tiene? Así rojo como puntiagudo. A ver. ¿Me vieron? Estaba difícil a lo mejor imaginar, pero pues ahí está. Era una parte de algo que no veíamos, ¿verdad? A ver, ¿y esto qué es? Un gallo, una gallina. Un gallo, ¿verdad? Un gallo que primero vimos, ¿cómo se llama esto de aquí? La cresta. Ahora lo vimos de cerca y ahora nos estamos dando cuenta que el gallo lo estaban viendo unos niños. Pero a esos niños lo estaba viendo alguien más. Y ahora nos damos cuenta que pues esa visión venía de un poquito más lejos. Más lejos. Más lejos. Ahí se acaba. Y si le quisiéramos seguir más, pues a lo mejor ese es el super ultramicroscopio o telescopio de unos extraterrestres que están y nos faltaría seguirle, ¿no? Es infinito. Entonces, a ver, ¿cómo aplicamos esto a este curso? Les voy a poner un ejemplo mío, por ejemplo. Hace unos años a mí me empezó a salir aquí como una alergia roja, aquí en los cachetes, que después de unos días como que se me descarapelaba y se me ponía blanquito. Entonces yo dije, ay, pues ha de ser el agua, porque me fui a vivir a otro país. Entonces dije, pues el cambio de agua, luego pues a lo mejor la humedad. Fui a un doctor y me dijo, no, pues es tal cosa de la piel, entonces ponte esta crema. No se me solucionó. Hasta que fui con otro dermatólogo y me dijo, no, eso no es meramente de la piel, ni siquiera es grasa de alimento o estás comiendo mucho azúcar, es cuestión del estrés. O sea, cuando yo me estreso mucho, el cuerpo en un momento de mi vida, pues sacó esa como alarma, como llamada de atención, oye, bájale al ritmo y descansa más y come más sanamente, hace ejercicio, etcétera. Si yo me hubiera quedado con esa primera visión de que, pues parece una alergia ahí, de que el polen o lo que sea, si no voy más a fondo, pues no descubro las raíces, que lo que está provocándolo no es el estrés. Tengo que ver qué es lo que está provocando el estrés, qué de mis hábitos de vida tengo que cambiar para que ya no haya estrés y no se manifieste en mi cuerpo. Entonces, a veces a nosotros, ¿no he sentido así que nos duelen los hombros? Y que no es porque nos hayan pegado, es así a veces un coraje muy grande y se nos acumulan los hombros o en el estómago. Hay gente que lo siente en la frente, que se le, no sé, alguna parte del cuerpo. De hecho, también está comprobado que algunos o muchos de los cánceres que hay en nuestra sociedad son provocados por mal manejo de emociones. Vamos al oncólogo cuando ya está muy avanzado, pero no fue provocado ni por una radiación ni por algo externo, sino muchas veces son cuestiones internas, ¿no? Entonces, va un poquito por ahí, que podemos nosotros pensar que algunas de nuestras cosas en la vida son así como una solución muy superficial y rápida, cuando si vamos más a fondo, descubrimos las raíces verdaderas. Muy bien. Vamos a ponernos de pie. Ahí dejen su cuaderno. Y por medio de una presentación así muy sencilla, vamos a recordar nuestros nombres. Pónganse así, como somos 5, yo me voy a poner en medio y ustedes van a hacer como un círculo a mi alrededor. La dinámica se llama limón-limón. Entonces hay 3 opciones. Fíjense, yo les puedo decir a ustedes limón-limón, naranja-naranja o fresa-fresa.
Si a alguna de ustedes le digo limón, limón, van a tener que decir el nombre de la persona que está a su derecha. Limón, limón, el nombre de la persona que está a la derecha de ustedes. Si digo naranja, naranja, el nombre de la persona que está a la izquierda. Y si digo fresa, fresa, ustedes van a decir su propio nombre. Entonces, naranja, a la derecha, limón a la izquierda y fresa, el de ustedes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los nombres de las cuatro? Yo no, ya perdí. Bueno, ok. No, aquí, fíjense, nadie va a perder ni ganar. Si no se acuerdan, antes de empezar el juego les doy 5 segundos para que se pregunten si no se acuerdan. ¿Cómo se llaman? Si ya se lo saben, pues ya. Leonor, Lorenza. ¿Empezamos? ¿Está alguna duda? Ok, vamos a ver si es cierto. Fresa, fresa. Leonor. Naranja, naranja. Leti. ¿Segura? Naranja hacia dónde era, de izquierda. Ajá. Este es prueba, no pasa nada. Limón, limón. Limón, limón a la derecha, naranja a la izquierda. Leti. Leonor. Leonor, no pasa nada. Limón, limón. No, sí, Lorenza. Sí, muy bien, Lorenza. Fresa, fresa. Lorenzo. Naranja, naranja. Naranja, naranja. Leonor. Limón, limón. Lupita. Limón, limón. Leti. Limón, limón. A la derecha. A la Leonor. derecha. Exactamente. Bueno, ya hay más o menos agarrando, porque la dinámica del juego es hacerlo más rápido y así preguntarles para que estén bien atentas. Eso me olvidó. A la izquierda naranja, A la izquierda naranja y limón. derecha limón. Y ¿Sí? Y fresa uno mismo. Entonces aquí lo padre es que ya cuando vea que ya se los aprendieron, entonces yo voy a decir canasta revuelta y todas se tienen que mover del lugar. Y si les toca a alguien a un lado de que no se acuerda el nombre, pues pregúntenlo de volada, si no, no se lo van a saber. ¿Ok? Ahora sí ya. Cuando diga canasta revuelta y todas se mueven, la última que se tarde en acomodarse es la que se queda en el centro. ¿Sí? Bueno, Muy a bien. ver, ¿qué dijo? Naranja a la derecha. A la izquierda. Limón, sí, naranja a la izquierda, limón a la derecha Ya. y fresa a usted. ¿Sí? Limón a la derecha. A la derecha de usted. Exacto. Y naranja. Naranja a la izquierda. ¿Sí? Muy bien. No pasa nada si nos equivocamos. Yo no he dicho aquí qué pasa con el que se equivoca o pierde o gana. No. Vamos. Limón, limón. Lupita. Naranja, naranja. Leonor. Ay, escúchame. No pasa nada. Muy bien. Fresa, fresa. Leti. Fresa, fresa. Limón, limón. Lorenzo. ¡Canasta revuelta! No me queda donde vivo. Muy bien, Lupita. Ok, ahora te toca a ti ponernos. Naranja, naranja. Leonor. Limón, limón. Ay, esa me la olvidó. A la derecha. Es Leonor. Leonor, sí. Limón, limón. Lorenzo. ¿Digo? Sí, sigues hasta que alguien se equivoque y ya se queda en el centro. Naranja, naranja. Lorenzo. ¿Digo? Sí, sigue. Todas las que tú quieras. Entre más rápido mejor porque nos agarra más en corto. Limón, limón. Limón, limón, Lorenzo. Naranja, naranja. ¿Leonor? No, para acá. Andrés. Andrés. Ya se equivocó. Sí, ya se equivocó. Bueno, un aplauso. No le hace. Sí, no hay problema. Nos sentamos. Muy bien. Fíjense, esta dinámica pues es como una dinámica de presentación. ¿Por qué? Porque lo que busca es como reforzar el conocernos a nivel como muy de nombres, ¿no? Otras variantes de esta dinámica es, en vez de decir el nombre, decimos, por ejemplo, una cualidad, una de las características que dijimos. En vez de decir Leonor o Lorenza, decimos servicial o alegre, según la característica que alguien dijo. Entonces, ya iremos profundizando, no solo conociendo a nosotros mismos, sino también compartiendo un poquito entre nosotros.
A ver, quiero que me digan, ahorita que ya vamos terminando un poquito la primera sesión que fue de introducción, que piensen primero, antes de decirme, igual en una frase, en algo así sencillo, cómo se sienten, cómo se quedan, qué aprendieron, o simplemente alguna idea así que quieran compartir. Entonces, libremente, quien quiera decir ahorita cómo se siente, con qué se queda, algo de lo que más les llamó la atención, lo que ustedes quieran. Ay, yo me siento bien feliz por poder regresar a mi escuela. Y me agradó mucho la clase y me agradó sobre todo saber que mi mente no estaba tan perdida, a pesar de que dejamos mucho tiempo de estar aquí en clase, que sigue activa gracias a Dios. Muy bien, gracias, Leonardo. ¿Qué más? Pues yo, Sí. muy contenta por, después de tanto tiempo como aislados todos, y me llevo de ver diferentes perspectivas y no ver nada más lo que uno hay. Ser empático. Muy bien, gracias, Lupita. Aprendí que no hay que juzgar, como dicen en la portada del libro, sino que hay que leerlo para ver en realidad qué es lo que quiere transmitir, lo que quiere dar en sí. Ok, muy buena metáfora. No juzgar un libro por su portada, sino leerlo todo, ¿verdad? Eso aplicarlo a nosotros mismos primero, pero también a los demás, a nuestros compañeros, a nuestros hijos. Decir, a ver, esta actitud y emoción que estoy viendo en esta persona, ¿qué es lo que hay detrás, no? Lo que hay de fondo. Gracias. ¿Lorenza? Pues yo me siento muy feliz por volver a regresar aquí a la escuela, pero también con un poquito de miedo por lo que... Sí, ¿verdad? Por Sí, salir otra vez, claro, hay que por tener salir, todas las por precauciones. andar en los camiones y todo, y comiendo todo el camión, Sí, guiando con miedo, pues, pero sí estoy contenta. muy bien, muchas gracias. Esta es una emoción que también iremos manejando, ¿no? Los temores junto con las precauciones, claro. Entonces, ¿qué les parece si esta semana, de aquí al próximo viernes, nos llevamos esta pequeña tarea de empezar a ver las cosas, la realidad, a nosotros mismas desde otra manera? Es decir, desde otra perspectiva, desde la perspectiva del otro, desde una perspectiva nueva, diferente. Si nos repetimos, si cuando algo nos sale mal, nos decimos, no sé, ay, eres una tonta. Darnos cuenta al menos de eso, no decir está bien, está mal, simplemente darnos cuenta y decir, a ver, pues no, verlo desde otra manera, otra perspectiva. Sí, pero también hiciste otras cosas buenas, complementar nuestra visión. ¿Les parece bien? No sé si todas tienen ya mi correo y mi teléfono, mi número de WhatsApp, por si algo se ofrece me pueden escribir por ahí. Como quiera, yo intentaré en este fin de semana enviarles este material para que lo tengan. Si alguien quiere como tomar nota o tener esas imágenes, te lo voy a ir mandando siempre todo. ¿En el número de teléfono? ¿Perdón? ¿En el correo? Sí, en el correo viene mi teléfono. Siempre les estaré mandando todo para que lo tengan por ahí también ustedes, ¿sí? Bueno, pues les agradezco de nuevo mucho su tiempo, el haber venido. Que Dios las bendiga y pasen buen fin de semana, ¿eh? Nos vemos aquí el viernes. Gracias.